Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al Congreso Nacional e Internacional de Cardiología con aspectos médico-legales. Bien, a continuación les vamos a agradecer al auspicio de Body Interact de Portugal y también a la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y al Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambios de Asociaciones UCS de Perú. A continuación, nuestro compañero Roque Adrián Solórzano Castro, vicepresidente de Finanzas y Registros, nos va a dar su bienvenida. Hola, buenas tardes. Reciban todos mis cordiales saludos. Quienes habla Roque Adrián Solórzano Castro, vicepresidente de Registros y Finanzas de FEMPI Ulián. Tengan una cordial bienvenida, doctor Marco Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, doctor Pedro Quijije, vicerrector académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, doctora Jacqueline Terranova, vicerrectora de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, doctor Leonardo Cedeño, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, doctora Cecibel Mendoza, directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. También tengan una cordial bienvenida doctora Diana Romero, presidenta de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Médicas, doctora Fabiola Villancís, presidenta de la Comisión Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Ciencias Médicas, grupo docente de la Facultad de Ciencias Médicas, además también representantes del órgano colegiado superior por la Facultad de Ciencias Médicas, representantes de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, representantes de las instituciones avaladoras, invitados especiales. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. A continuación tendremos la primera ponencia de nuestro evento denominado Congreso Nacional e Internacional de Cardiología con aspectos médicos legales. Si tienen alguna pregunta, tenemos el chat del grupo de WhatsApp, el chat interno de Zoom, para que al final de las ponencias sean contestadas sus dudas. Muchas gracias, Roque. A continuación tendremos la intervención del doctor Leonardo Cedeño. Él es el decano de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Bienvenido. Muy buenas tardes a todo este cuerpo de organizadores y participantes, con el respaldo de nuestro señor rector y de la Facultad de Ciencias Médicas. Hago esta locución, primero felicitando toda la intención de generar este evento. Asimismo, reconociendo este trabajo y esta labor en esta época compleja y difícil, y sabiendo que hoy día la plataforma es el medio que nos une a todo el mundo. Por lo tanto, esta dinámica y estos eventos, podríamos decir, son puntos de partida para que tanto el cuerpo de alumnos como de profesores de la facultad se mantenga vigente en cada uno de los eventos, que significa educación continua. La Facultad de Medicina como currículum plantea una formación de un recurso con un criterio crítico, clínico-quirúrgico, con capacidad de solución de problemas, más la capacidad de manejar todas estas herramientas, dado que hoy significa el frente donde vamos a estar haciendo la lucha y el combate del conocimiento, de la ciencia y la investigación. Aparte de esta felicitación a este grupo de alumnos, a FEMPI, a estos líderes que hacen su debut público nacional e internacional con estos eventos, llevando por arriba el nivel de la Facultad de Ciencias Médicas y elevando la marca Ulián. Va mi felicitación y augurando que este Congreso Nacional e Internacional de Cardiología en aspectos médicos legales tenga el éxito que se merece. Felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. A continuación, vamos a presentar al primer ponente del día, es el doctor Leonardo Moya. Estudios de pregrado médico cirujano en la Universidad Técnica de Manabí, Puerto Viejo, Ecuador. Posgrado especialista en cardiología en la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina.
Posgrado también en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Especialista en angiografía, hemodinamia y cardioangiología, intervencionista de la Universidad Católica de Argentina, Duque, en Buenos Aires también. Les dejo con él. A ver, denme 2 segundos que comparto. Sí se escucha, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir un poquito lo que sabemos, siempre es enriquecedor para todos, ¿eh? Así que se agradece y ojalá este tipo de oportunidades se sigan presentando en el tiempo. Es un lindo tema el que me encargaron y realmente es un tema amplio y un poquito nebuloso al final, que es el infarto de miocardio cuando se presenta con arterias coronarias sin lesiones obstructivas. Gracias por la intervención, ya más o menos hicieron una presentación mía, así que vamos a pasar directamente. Dejo claro que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial, así que vamos a hablar primero que todo sobre el infarto de miocardio. Conozcamos que realmente las últimas definiciones sobre infarto de miocardio se actualizaron en el 2019 y básicamente desde ahí estamos respetando todas estas directrices en la cual consiste que tiene que haber criterios de daño miocárdico, puntualmente la injuria miocárdica desde el punto de vista metabólico es la elevación de las troponinas o las enzimas o biomarcadores cardíacos. Se habla que tienen que tener al menos un valor por encima del percentil 99 y esto obviamente acompañado de los signos, síntomas característicos de la angina de pecho o del síndrome coronario agudo, cambios en el electrocardiograma, conocidos como elevación o infradesnivel del segmento ST, la aparición de la onda Q patológica, evidencias por imágenes en ecocardiografía del trastorno de la motilidad, y obviamente también cuando ya se puede hacer el intervencionismo coronario, la identificación del trombo coronario. Entonces, esto es la noxa, la base de la que partimos nosotros cuando hablamos de un infarto de miocardio. Habitualmente, a ver, no se pasa, ahí está. Habitualmente estamos acostumbrados a ver este tipo de infartos o este tipo de presentaciones en la cual también se respeta de la última clasificación universal, en la cual se dice que el infarto tipo 1 es el infarto clásico, en el cual existe una ruptura y accidente de placa coronaria, con la posterior trombosis total, una obstrucción total aguda del vaso. El infarto tipo 2, que es de otra etiología, se comporta anatómicamente diferente, en la cual la arteria puede tener un espasmo, puede tener una disección, o puede tener una placa crónica, que cuando exista algún proceso hipertensivo o algún trastorno del doble producto, produce injuria miocárdica y puede producir infarto. El infarto tipo 3 es la muerte súbita cardíaca, en la cual puede estar desencadenado por procesos arrítmicos. El tipo 4 está relacionado con trombosis intraestén o cualquier procedimiento que nosotros podamos hacer dentro de sala de cateterismo. Y el tipo 5 relacionado directamente con cirugía cardíaca, que puede ser también injuria cardíaca posterior al proceso quirúrgico. Conociendo eso, tenemos al clásico paciente hipertensivo o al clásico paciente coronario cardiovascular, en la cual yo creo que es el 90% de los pacientes que visitan nuestros servicios. Conocemos cuáles son los factores clásicos, el estrés, la mala alimentación, tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo, y obviamente todo esto sumado con la edad, que son factores de riesgo no modificables, pueden desencadenar
un evento cardiovascular trombótico. Lo que estamos acostumbrados a ver en sala de hemodinamia, a veces yo le digo a mis pacientes y a los familiares, no hace falta ser tan genio para darse cuenta que la obstrucción de la arteria se encuentra bastante visible, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones son las que estamos acostumbrados a ver y obviamente se pueden resolver fácilmente porque la evidencia está a la vista, ¿no? Entonces, eh, este tipo de enfermedad es una de las más comunes en la sala de cateterismo, ¿no? Pero también tenemos el otro tipo de paciente, que después vamos a ver un poquito la estadística, corresponde a un porcentaje menor al 10%, que sí se presenta, incluso hoy les voy a comentar un caso que tuve, que, en el cual es el paciente, por ejemplo, de femenino de 45 años, vamos a poner un caso clínico hipotético, que tiene un sedentarismo reciente relacionado con el inicio del confinamiento y distanciamiento social, no tiene antecedentes de consumo de cocaína ni ningún tipo de droga de, alto, de, alta, eh, de alto consumo. Y empieza su cuadro clínico con dolor torácico anginoso, cambios obviamente electrocardiográficos y elevación de biomarcadores de alta sensibilidad. Entonces, cuando tenemos este paciente, nosotros decimos, está cumpliendo todos los criterios para un infarto, pero no es el típico paciente. Entonces, nos lleva un poquito la duda y obviamente volvemos a hacer una recapitulación y viendo paso a paso el algoritmo diagnóstico, decimos qué le faltaría. A este paciente entonces le faltaría hacer una evidencia por imágenes para ver si efectivamente estamos frente a un síndrome coronario agudo o cualquier otro proceso inflamatorio cardíaco. En vista de esto, se le hizo un ecocardiograma en el cual se detecta un trastorno de la motilidad en la pared inferior del ventrículo izquierdo. Es decir, más o menos estamos sospechando fuertemente que pueda ser una trombosis coronaria que esté ocasionando todo esto. Luego de esto, obviamente, tenemos que pasar a sala de cateterismo, pero cuando pasamos a sala de cateterismo nos encontramos con esto. A definición y a resumidas cuentas, son arterias coronarias sin obstrucciones. Cuando pasa eso, nosotros más o menos ya conocemos cuál arteria puede estar involucrada, conocemos por dónde puede estar el proceso de la complicación, el proceso obstructivo, pero cuando nos encontramos con este escenario, que no vemos ninguna obstrucción, sino más bien irregularidades que no nos motivan a colocar ningún stent, ahí caemos en el diagnóstico del MINOCA. El MINOCA es una entidad que fue descrita como un infarto agudo de miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias. Realmente viene siendo descrito desde el 2013 por un médico británico. Entonces, cuando se describió este tipo de patología, se la tomó como algo aislado, pero en vista de que se fueron presentando casos y que se fueron diagnosticando más infartos de miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias, obviamente ya se empezaron a dar un sinnúmero de características para su interpretación. Entonces, realmente esto es lo que al día de hoy, con la última actualización, se tiene como criterio diagnóstico para hacer el englobe del cuadro. Por ejemplo, tiene que existir la definición de infarto, como lo hicimos con nuestro caso clínico, con nuestro paciente. Tenía todos los puntos para decir que era una femenino de 45 años con un infarto de miocardio. Obviamente le hicimos el cateterismo, ¿sí? Una vez que le hicimos el cateterismo nos encontramos que no tenía obstrucción de las arterias y una vez después de eso empezamos a hacer el siguiente paso, que es excluir cualquier diagnóstico de presentación, por ejemplo, algún embolismo pulmonar, algún proceso séptico, miocardiopatía inducida por estrés o síndrome de Takotsubo, entre otros. Dependiendo de cómo sea la definición, hay ciertos autores que recomiendan eliminar lo que es el síndrome de Takotsubo y la miocarditis aguda dentro de esta interpretación, aunque el último algoritmo no lo especifica de esa manera, ¿no? Pero ya se conoce que si tenemos una miocardiopatía inducida por estrés o una miocarditis diagnosticada, entonces debería no continuarse mencionándolo como MINOCA. Pero ahí vale la pregunta, ¿vale la pena hablar sobre infarto en arterias coronarias sin obstrucciones? Digamos, ¿realmente tenemos ese número de pacientes como para seguir hablando de esto y ampliarse? Pues sí.
Realmente esto no lo digo yo, lo dicen revisiones sistemáticas. Fíjense que en el 2015, después de haber revisado 28 publicaciones y reunido más de 176.000 pacientes, se dieron cuenta que la presencia de minoca, es decir, el infarto sin obstrucción de coronarias, tenía una prevalencia global de 6%. Es decir, es un número muy importante, y se lo puedo decir por el volumen que a veces nosotros llegamos a ver. Y un patrón muy importante que se dieron cuenta en esta estadística es que solían ser personas más jóvenes, prevalencia más de mujeres que en varones, y, me falta una más, relacionados puntualmente con el hábito tabáquico, ¿sí? Solían fumar un poco más que lo habitual. Bien, hablemos un poco sobre la etiología. ¿De dónde viene el minoca? ¿Cómo se hace todo el diagnóstico y la profundización del tema? Primero que todo, en el gráfico de la izquierda se puede apreciar claramente que el incremento de las troponinas ultrasensibles, que son el gol estándar del día de hoy, son realmente el indicador de si estamos frente a algún cuadro de injuria miocárdica. Pero hablar de injuria miocárdica puede estar relacionado también con un cuadro hipoxémico, un cuadro séptico, un cuadro que nos está diciendo que el corazón puede ser el factor tanto primario como secundario. Si lo pueden ver, una taquiarritmia por encima de los 150 latidos por minuto puede inducir una elevación de las troponinas, una miocarditis, el síndrome de Takotsubo, una disección de aorta, embolismos pulmonares, así, etcétera, etcétera. Y tanto es así que, por ejemplo, cuando hablamos de valor predictivo positivo de las troponinas, siempre tiene una curva dependiente del percentil 99. Eso quiere decir que si tenemos una elevación por encima del percentil 99, como lo pueden ver, es decir, mínimo 2 veces, más o menos tenemos un valor predictivo positivo de entre el 50 y 60%. Y mientras más alta es la elevación de las troponinas, obviamente mayor va a ser la probabilidad de estar frente a un infarto y obviamente menor la probabilidad de equivocarnos en el diagnóstico. Entonces, realmente se habla que mayor de 5 veces la elevación de las troponinas nos da una expectativa de tener un diagnóstico bastante probable de un infarto difuso. Si seguimos hablando de la etiología de la enfermedad coronaria, obviamente fíjense que hablamos de enfermedad obstructiva de las arterias coronarias, que es lo típico. Aquí sí no hay mucho que hablar porque es una arteria coronaria trombosada, pero cuando tenemos una arteria coronaria no obstruida, miren cómo se despliega realmente todo el ámbito de investigación. Tenemos que ver si no hay alguna disrupción de la placa, si no está relacionado con espasmo coronario. Hablamos de la famosa disfunción microvascular, el embolismo coronario fugaz o también las disecciones. Si nosotros hablamos de funcionabilidad intracoronaria, también podemos tener los trastornos pericárdicos o epicárdicos. Por ejemplo, una pericarditis puede inducirnos también un cuadro de elevación de troponinas, un cuadro de derrame pericárdico, ya con acentuación y trastornos de la hemodinamia del ventrículo derecho, también pueden ocasionarnos una elevación de las troponinas y quizá puedan obstruir o poner un poco más difícil el diagnóstico de infarto. En los pacientes que se diagnosticaron minoca en este registro del 2015 se dieron cuenta, como les decía, que tenían más tendencia hacia el tabaquismo, tenían menor dislipidemia, tenían obviamente menor diabetes mellitus, es decir, tenían menos proporción de los típicos factores de riesgo cardiovasculares, y lo que sí se veía era que también tenían un alto consumo de cocaína. ¿Qué pasa realmente con el espasmo coronario en el contexto del minoca? A veces uno diría el espasmo coronario suele ser una angina de Prince-Metal, una angina que no da mayor signo, mayor síntoma, pero realmente se ha descrito que 1 a 5 eventos mayores, hablando del minoca, es decir, con elevación de enzimas e injuria miocárdica, están relacionados a un espasmo coronario severo. En este registro de 3 años que acumularon aproximadamente 70.000 pacientes, se dieron cuenta que
realmente la injuria y la isquemia miocárdica tenía bastante estadística si nos ponemos a ver específicamente el espasmo. Cuando hablamos de metodología diagnóstica, acá se unieron dos consensos, por decirlo así. El consenso americano, que más o menos puso sus guías, puso sus directrices, y también con el consenso europeo, que tomó en cuenta la cuarta definición universal de infarto. Entonces, básicamente tenemos 3 puntos que tenemos que cumplir. Primero que todo, que es un infarto. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, todo lo que mencioné, elevación de biomarcadores, signos y síntomas, imagen cardíaca, imagen electrocardiográfica, presencia o ausencia en este caso sería ausencia de trombosis coronaria una vez hecho el cateterismo. Cuando denotamos que las coronarias no están obstructivas, en este caso, ahí sí se pasa a la tercera etapa, que tenemos que tratar de descartar cualquier causa que pueda estar elevando las enzimas cardíacas y produciendo injuria. Por ejemplo, el tromboembolismo, la miocarditis o la sepsis severa. Entonces, tomando esto en cuenta, a nuestro paciente que lo tenemos acostado en la unidad de cuidados coronarios, sabemos ya que tiene dolor torácico anginoso de cierto grado de evolución, cambios electrocardiográficos claramente demostrados, elevación de biomarcadores de alta sensibilidad, trastornos en el ecocardiograma y anatomía coronaria sin lesiones. ¿Qué hacemos con este paciente? No le vamos a decir, tómese una taza de té y a la casa. No, es un paciente de alto riesgo. Y tanto es así que en esta publicación del 2018 nos pusieron este algoritmo de identificación y abordaje de los pacientes con MINOCA. Fíjense, lo que habitualmente hacemos está en rojo. Digamos, esto es lo que debemos hacer para no cometer negligencia médica. Es decir, mínimo tenemos que poder tener acceso a un cateterismo, mínimo tenemos que poder hacerle una evolución de enzimas y biomarcadores cardíacos. En vista de todo esto, cuando nos damos cuenta que ya tenemos unas coronarias sin obstrucciones o al menos lesiones leves, menores del 50%, tenemos que pasar y sentarnos a pensar otro poco, ¿no? Tenemos que ver qué puede estar pasándole a mi paciente, a mi femenino de 45 años que tiene toda una vida por delante. Entonces, se recomienda siempre revisar o rever cada una de las imágenes de la coronariografía, porque si bien los hemodinamistas podemos tener cierta experiencia, pero se puede pasar cualquier cosa, un ramo secundario, un ramo accesorio, alguna obstrucción, disección, que pueda ocasionar el cuadro en sí. Ahí viene el gran debate sobre imagen funcional cardíaca del ventrículo izquierdo o si hacemos algún tipo de prueba funcional, que después lo vamos a ver. Y por último, ya cuando se descarta todo este tipo de causas, ahí pasamos ya a diagnosticar severamente lo que es el MINOCA, y eso sí tenemos que hacerlo mediante una resonancia magnética inducida por contraste, realmente imágenes intracoronarias que son acá en el país un poquito difíciles de conseguir, el IBUS y el OICT, o pruebas funcionales coronarias dentro de sala de cateterismo para descartar algún espasmo o alguna vasoreactividad intracoronaria. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Ya sabemos que no le puso un stent, que no tengo que ponerle stent. ¿Qué le digo? Le doy de alta, le hago una prueba anatómica, le hago una resonancia magnética, le hago una prueba de esfuerzo. Ahí viene el gran debate, porque es un paciente que no se puede solucionar tan fácil, en el cual, o como el típico paciente cardiovascular. Entonces, frente a esa pregunta, está este estudio publicado en el 2015. ¿Qué pasa con el paciente con MINOCA si le hacemos arteriografía, si le hacemos resonancia o si le hacemos prueba de esfuerzo? Se dieron cuenta que al paciente que le hacíamos prueba de esfuerzo versus al que solamente nos quedábamos con la estrategia anatómica, no había ningún tipo de diferencia significativa a largo plazo, o al menos hasta los 42 meses de monitorización, desde el punto de vista muerte o evento cardiovascular mayor. Fíjense que en las curvas de Kaplan-Meier no me habla al menos de una división estadísticamente significativa desde el punto de vista mortalidad. La resonancia magnética es por sí el gol estándar de diagnóstico al MINOCA, ¿sí? En el cual se puede diagnosticar ciertamente que existe en el miocardio zona infartada o no.
Efectivamente, cada vez que tenemos este patrón, nosotros tenemos que diagnosticarlo, tenemos que estratificarlo, si es un patrón isquémico o si es un patrón no isquémico. La resonancia magnética también va a ayudar a detectar si estamos frente a algún tipo de enfermedad infiltrativa, tipo amiloidosis o sarcoidosis, si estamos frente a algún tipo de realce con edema que nos pueden inducir a un síndrome de miocardiopatía inducida por estrés, pero realmente la resonancia, hasta en el 50% de los pacientes, puede cambiar el diagnóstico con el que ingresan. Entonces, fíjense que en el registro que hicieron anteriormente, solamente prueba de esfuerzo versus resonancia magnética, se dieron cuenta que el diagnóstico específico era hasta un 87% de los pacientes. Y tanto es así que permitió detectar en los que aparentemente eran infartos de miocarditis, 27% de miocardiopatía de Takotsubo, 21% de infarto y 1% de una miocardiopatía hipertrófica, que da también todos los signos y síntomas de un infarto agudo de miocardio. Entonces, con esto se detecta y realmente se identifica que es una herramienta diagnóstica clave para hacer tanto el diagnóstico de infarto como para hacer otro tipo de diagnóstico diferencial. Tenemos que saber que una vez hecho el infarto de Minoca, sin obstrucción de coronarias, no es un diagnóstico final. Como les decía, no es una paciente que tengo que tenerla acostada y decirle, usted tuvo un Minoca y ya está, y darle una hoja de alta y que se vaya a la casa, sino que más bien es un diagnóstico de trabajo que requiere una evaluación a profundidad del mecanismo subyacente. Así que tenemos que seguir pensando qué le puede estar pasando a mi paciente. Entonces, frente a esto, yo digo, ¿qué tratamiento le doy a mi paciente? Es un paciente que aparentemente no era hipertenso, paciente que no tiene hasta el momento ningún trastorno de la coagulabilidad, no tiene ningún trastorno que me llame la atención, no tuvo obstrucción coronaria, pero ese corazón sufrió. Este reporte del 2020 denotó la diferencia entre pacientes que le dieron a tomar estatinas, fíjense, todos estos pacientes son con Minoca, y se vio una gran diferencia en cuanto a la mortalidad y eventos cardiovasculares mayores desde el inicio. Entonces, claramente estos pacientes se van a beneficiar de una terapia con altas dosis de estatinas, una terapia con dosis de inhibidores de los receptores de angiotensina 2 o inhibidores de la enzima convertidora. Se van a beneficiar también de beta bloqueantes, ¿sí? Fíjense que todos son estadísticamente significativos, pero lo que no se van a beneficiar es la de doble antiagregación plaquetaria. Así que son pacientes en los cuales yo tengo que darles atorvastatina, tengo que darles enalapril, tengo que darles atenolol o bisoprolol, pero que no se me ocurra darle aspirina y clopidogrel. Porque claramente es un mecanismo que no responde a la obstrucción coronaria, no responde a la implantación del stent y no tiene nada que ver con las plaquetas y con agregación del trombo intracoronario. Entonces, en este caso se dieron cuenta que no había diferencia significativa y obviamente la curva de Kaplan-Meier habla muchísimo en cuanto a pronóstico. Entonces, hablando mucho de pronóstico, ¿qué pronóstico tiene mi paciente? Porque ya son cosas que el paciente a uno le pregunta, me dice, doctor, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Voy a volver a hacer lo mismo? ¿Me va a dar otro infarto? ¿Voy a necesitar algún stent en algún momento? Y hablando del pronóstico, se dieron cuenta, en este registro igual, que al año aproximadamente, estos pacientes podrían tener menos efectos o menos eventos cardíacos adversos que los pacientes que habían tenido un infarto con obstrucción coronaria y angioplastia. ¿Sí? Fíjense que la curva de arriba, la curva naranja, es los pacientes que tuvieron angioplastia y stent, y los de abajo son pacientes con infartos sin obstrucción de coronarias. Fíjense, hablando de MACE, eventos cardíacos mayores, la mortalidad igual. Cuando hablamos de rehospitalización por infarto o reinfarto, lo mismo, el Minoca tiene muy bajo riesgo, este tipo de infarto sin obstrucción de coronarias, la rehospitalización por insuficiencia cardíaca también, pero no digamos que esto es un pancito dulce porque realmente cuando hablamos de evento cerebrovascular, el Minoca le da la vuelta. Sorpresivamente se dieron cuenta que los pacientes que habían tenido un evento
cardiovascular isquémico con coronarias normales, podían tener un mayor desenlace desde el punto de vista cardio-cerebrovascular, porque son pacientes obviamente vasculares que tienen una disfunción microvascular que pueden producir este tipo de eventos. Y también frente a la duda de cómo tratar al paciente, se dieron cuenta que podían elevar, perdón, el número de eventos cerebrovasculares. Tomándolo así, el 5% de los pacientes con este tipo de patología no sobreviven los primeros 30 días después del infarto. Entonces tampoco es un cuadro de dolor de pecho tipo costocondritis, sino que es un infarto hecho y derecho, con elevación e inflamación del miocardio, y casi el 40% son hospitalizados nuevamente dentro de los siguientes 12 meses. Es decir, son pacientes que realmente tienen que tener un cuidado cercano, y en ese cuidado es junto con la investigación del cuadro inicial. ¿Qué pasa con las mujeres? Con las mujeres siempre existe una campaña continua sobre la detección de enfermedades cardiovasculares. En ese aspecto, nosotros tenemos este estudio que realmente lo que se dieron cuenta fue cuál era la diferencia entre hacer un estudio intracoronario y resonancia magnética en mujeres que habían sufrido de este tipo de patología. Bueno, pues se dieron cuenta que efectivamente aproximadamente 300 casos estudiados, todos tuvieron los signos y síntomas de la isquemia miocárdica, todos tuvieron la misma presentación, pero no era reproducible en todos los pacientes hacerle intervencionismo coronario con el OCT. Fíjense que en todo esto se dieron cuenta que había un 46% aproximadamente de pacientes en los cuales se identificó una microdisección, una ruptura, había también una ruptura intraplaca, por más que sean menos del 50%. Y cuando le hicieron la resonancia magnética, también se dieron cuenta que había un porcentaje menor al 50% de pacientes que sí habían tenido infarto, que habían tenido una injuria regional, pero también, como lo mencioné en el estudio anterior, permitió el diagnóstico de enfermedades que no son a veces detectables mediante el electrocardiograma o el ecocardiograma, que son la miocarditis o enfermedades infiltrativas. ¿Qué pasó con este virus que nos llegó a visitar desde el 2020 y no se ha ido? El COVID-19 o el SARS-CoV-2 es un virus que se ha demostrado que produce cambios cardíacos, produce cambios inflamatorios, cambios microtrombóticos, cambios relacionados con la hipoxemia inducido por el cambio en la morfología de los eritrocitos. Y hay un sinnúmero de otros factores proinflamatorios, hablándolo de forma generalizada desde el punto de vista interleuquinas, que producen, obviamente, injuria e isquemia miocárdica. Tanto es así que se ha demostrado que los pacientes que cursan con COVID-19, con elevación de las enzimas cardíacas, pueden tener un peor pronóstico. Existen muchos casos o muchos reportes de casos clínicos como este que estamos viendo. Me gustaría socializarlo, que es un caso de infarto de miocardio asociado a COVID-19. Fíjese que casi todos son femeninos, de 48 años, 24 horas de dolor torácico. Ese es el electrocardiograma que aparentemente tiene involucrada la pared inferior. Este paciente obviamente no se desarrolló en mi caso, se desarrolló en Europa. Le hicieron rápidamente cateterismo cardíaco, se dieron cuenta que no tenía obstrucción, le hicieron una angiotomografía para ver nacimientos de las coronarias, también no tenía ni placa superficial ni tampoco nacimiento anómalo, y era un paciente que con todos los signos y síntomas de infarto también le hicieron una angioresonancia magnética en la cual detectan una zona de edema localizado, que eso es patognomónico del infarto. Entonces es un paciente que no tiene obstrucción de coronarias, que tiene un infarto localizado, hecho y derecho, por decirlo así, inducido por una infección aguda de COVID-19. Entonces son cosas que realmente estamos viendo y realmente como es un virus que no creo que se vaya tan rápido, vamos a seguirlo viendo. Entonces, más o menos para ir cerrando, tenemos que saber que el MINOCA o el infarto es una entidad independiente, realmente, porque los factores de riesgo y el pronóstico son muy distintos. Hay personas que pueden tener muy pocos factores de riesgo y aún así desarrollarlo.
hay que tener consciente que sin isquemia no hay minoca, es decir, tenemos que tener infarto, tenemos que tener el diagnóstico universal de infarto. Puede ser un trastorno muy heterogéneo, que obviamente en cuanto al diagnóstico tiene que ser siempre a base del cardiólogo o de preferencia un equipo de cardiología. Como lo mencioné anteriormente, la resonancia magnética cardíaca es fundamental para el diagnóstico o para sumar algún otro tipo de diagnóstico. No hay que descartar la aterosclerosis como etiología y realmente hay que ver si las terapias cardioprotectoras tienen algún fin, porque al menos hasta ahora no se tiene datos sobre aquello. Este es un caso que lo subí hace poquito, por eso las imágenes son un poco desprolijas. Realmente es un caso que estudiamos el día de hoy y pudimos hacer el cateterismo. Este no es una dama, es un varón de 38 años, físico-culturista, por decirlo así. Nos dijo que estaba en competencia de físico-culturismo. Estaba consumiendo, obviamente, esteroides por este asunto de las competencias o cualquier otro tipo de sustancia estimulante que suelen utilizar en este deporte. Y el asunto es que empieza con 48 horas de dolor torácico o un poquito más, elevación de enzimas cardíacas y, para hacerles breve el resumen, hizo todo la definición universal de infarto, con un trastorno localizado en todo lo que es el septum anterior. Nosotros estábamos sospechando que quizá por el tipo de ejercicio que hace, por la intensidad de ejercicio isométrico que suele hacer, puede haber disecado alguna arteria. Cualquier cosa es posible. Obviamente, cuando le hacemos el cateterismo, nos damos cuenta de esto, que si bien es en tiempo real, no está enlentecida la imagen, pero pueden apreciar que tiene un flujo lento distribuido. Esto se le llama ectasia, se le llama low reflow, en el cual el flujo de contraste no suele ser tan dinámico, es bastante enlentecido. Y enfrente de todo eso nos dimos cuenta pues, que este caballero no estaba teniendo el típico infarto. Hicimos reconstrucción 3D de las arterias coronarias para descartar nacimientos anómalos. Pero en todo este contexto nos dimos cuenta que era un corazón que había sufrido un evento coronario, tanto es así que tenía una caída de la fracción de eyección, con trastornos propios de la motilidad cardiovascular, pero con coronarias normales. Entonces, ahí viene también cae un poco la ficha de la estadística, que no es un caso aislado, no son cuadros aislados, son cosas que realmente estamos habituados a ver en el día a día. Y miren cómo se dieron las cosas como para ver incluso un caso el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Este es mi equipo de hemodinamia, realmente con los que todos trabajamos en la Clínica Santa Margarita. Y si tienen preguntas, yo creo que no sé si se pueden responder ahora o para el final. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. Sí, en estos momentos los asistentes e invitados especiales, si tienen alguna pregunta, podrían realizarla. ¿No tenemos preguntas? Aparentemente ha sido muy claro. Les recordamos, estimados, que pueden hacer preguntas tanto por el chat o incluso pueden alzar la mano, encender su micrófono y está abiertamente para que le puedan preguntar al doctor. Doctor, tenemos una pregunta que nos enviaron por el chat, por interno. Una colega pregunta que a qué se refiere cuando decimos enzimas cardíacas. No sé si nos puede ayudar con esa duda. Claro que sí. En la definición universal de infarto, en la última que hubo en el 2019, nosotros hablamos de enzimas cardíacas a marcadores que están relacionados con injuria cardíaca. Entonces, clásicamente, se lo digo al menos cuando yo era estudiante,
Las enzimas cardíacas que solían solicitar en el análisis de sangre, que eran baratas, accesibles, son universales, son la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, la fracción CKMB, ¿sí?, que es de músculo cardíaco, y en ese entonces había la troponina como forma universal. Al día de hoy, según la última definición de infarto, se recomienda usar la troponina ultrasensible como gol estándar y patrón de diagnóstico. Si nosotros tenemos un laboratorio que nos brinda la opción entre troponina I y troponina T, si tenemos cómo elegir, se recomienda elegir la troponina I, debido a que es mucho más específica y tiene menos rango de equivocarse en cuanto a la sensibilidad al momento de hacer diagnóstico. Cuando pasa con la troponina T, un cuadro digestivo, un cuadro mesentérico inferior o un cuadro renal puede elevar falsamente estas enzimas y nos pueden hacer confundir con el diagnóstico de injuria miocárdica. Entonces, cuando a lo que me refiero a enzimas cardíacas son biomarcadores que se toman en la sangre, que están presentes en todos los laboratorios, pero realmente el gol estándar es la troponina cardíaca ultrasensible, que realmente se demoran 20 minutos haciendo el diagnóstico. Gracias, doctor. Otra colega nos acaba de preguntar por un chat interno que en la parte final de lo que es su charla nos dijo que sin isquemia no hay infarto. Entonces, ¿cómo hay infarto si no se afectan las coronarias? Esa es, esa es la Exacto, en gran esa parte. pregunta, exactamente. Esa es la gran pregunta que marca este tema. Y como se lo dije al inicio de la charla, es un lindo tema, pero es como ver al espacio. No tiene un final tan precoz. Cuando hacemos un intervencionismo en sala de hemodinamia, como se lo puse, muchas veces los cuadros son estos. Ojalá se pueda ver ahí que no está maximizado, pero se ven los videos, ¿no? Está la obstrucción coronaria, no hay mucho que dialogar, eso más queda en manos del hemodinamista, tratar de destapar la arteria, dejar colocado el stent y solucionar el accidente de placa. Pero cuando no tenemos lo otro, tenemos que debatir un sinnúmero de cosas, porque el diagnóstico, si bien el diagnóstico está, entonces esa pregunta que me hace la colega es tal cual como la pregunta que me hace el familiar, o que me puede hacer un colega que puede estar también debatiendo el caso. ¿Cómo es posible que tenga infarto si las arterias coronarias están sanas? Bueno, es una entidad que ya está, digamos, elevada en las guías internacionales, que se llama así, MINOCA, que tenemos que hacerle tratamiento, tenemos que hacerle seguimiento, tenemos que hacerle investigación. Entonces, por eso me pareció muy importante que hayan elegido este tema, porque es un término que a veces es ignorado. Y cuando uno le dice eso, no tiene nada en las coronarias, pero se infartó, pues, ahí queda la duda, ¿no? Pero es una entidad nueva, relativamente nueva, que en el 2015 se vino ya patentando en las guías, así que hay que considerarla como tal. Ya, muchísimas gracias. Esas son las preguntas por mi parte que me acaban de enviar las colegas. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero seguir escuchando su congreso. Bueno, doctor, una vez más agradeciéndole por su presencia. Culminando este espacio, tenemos invitados especiales, docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. También tenemos la presencia de un técnico forense de Manta. No sé si alguno de ellos desea intervenir en esta sección. Dice que ya. Bueno, a continuación
vamos a presentar lo que es el video de la publicidad de nuestro auspiciante de Body Interact para que se enteren un poco más acerca de esto. Cabe recalcar que se va a hacer un sorteo con cuentas de esta plataforma. Muchísimas gracias, compañero Adrián, por compartirnos este video de la publicidad de Body Interact, que es una plataforma con pacientes virtuales y es una plataforma magnífica porque aquí puedes realizar, como lo mencionaba el video, muchas intervenciones dentro de la plataforma. A continuación, vamos a comenzar con la segunda ponencia de esta tarde, esta noche, el doctor Leonardo Bermúdez. El doctor Leonardo Bermúdez tuvo sus estudios de pregrado en la Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador. Él es médico y tiene maestrías en emergencias médicas en la Universidad Estatal de Guayaquil. Además, también tiene una especialización en cardiología. En este caso, también trabaja tiene un trabajo final en la carrera de investigación sobre el infarto agudo de miocardio como manifestación del síndrome antifosfolipídico. También en la Universidad Abierta Interamericana, en el Hospital Universitario AUAI, en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es médico tratante y coordinador del área de cardiología del Hospital General IES Puerto Viejo, también médico del staff y coordinador del área de cardiología y diagnóstico por imagen en el Hospital Madre Teresa Eiser Manabí, Puerto Viejo. Y también cardiólogo del Centro de Diálisis de la Terra. A continuación, los dejamos con ellos. Doctor, ya puede proyectar su diapositiva. ¿Escuchan? Sí, Hola. sí se la escucha. Muy bien, voy a compartir. ¿Cómo hago para compartir? Hola. Hola, doctor. Debe de compartir en una flecha, esto que está en la parte media del Zoom. Es donde dice compartir pantalla en la flechita verde, doctor.
Ahí se logró ver la pantalla, doctor. Puede igual abrir el PowerPoint. Hola. Sí, doctor, ahí sí se ven las diapositivas. Las puede proyectar sin ningún inconveniente. ¿Se ve ahora? Sí, doctor, se ve muy bien. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Gracias a todos los que forman el FEMI por la invitación. Yo lo felicito por esta iniciativa. Y con ustedes, pues, vamos a dar un tema que es una complicación mecánica tardía del infarto de miocardio, que es el trombo interventricular. Muy bien. Primeramente tenemos que saber qué es una aneurisma. En forma general sabemos que el aneurisma es una dilatación en forma de saco producido por el adelgazamiento de la pared del miocardio, secundaria por lo general a un infarto, ¿sí? Pero también se debe a otras causas que más adelante les voy a decir. Y desde el punto de vista ecocardiográfico, se define como aquella porción del corazón que está fibrosada, que tiene un movimiento paradojal, es decir, durante la contracción, al hacer un movimiento concéntrico, hace un movimiento excéntrico. En la parte izquierda para ustedes tenemos dos imágenes, la A, donde está una aneurisma, que a diferencia de la imagen B, que es una pseudoaneurisma. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Es que la aneurisma está formada por las 3 capas y la pseudoaneurisma solamente está formada por pericardio. ¿Y cuáles son las causas para que el ventrículo izquierdo tenga esa facilidad de formar un trombo que realmente no se debería hacer? Y la principal causa de esto son la isquémica necrótica, los nacimientos anómalos de la coronaria, es decir, cuando la arteria coronaria izquierda nace de la arteria pulmonar y está por compresión constante, isquemias crónica, el corazón se comienza a dilatar. También existen causas congénitas de dilatación de aneurismática del ventrículo izquierdo. Dentro de las causas infecciosas más frecuentes, que ya no se ve hoy en día, pues está la miopatía chagásica, infección por sífilis, HIV, tuberculosis, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis y los traumatismos no penetrantes de tórax. ¿De qué manera se va a manifestar la aneurisma del ventrículo izquierdo? La mayor parte de esta puede estar asintomática, pero cuando son aneurismas grandes, que miden por lo general de 4 a 8 centímetros de longitud, pueden dar disnea y angina, o solo cada una o combinados. La disnea en contexto de insuficiencia cardíaca congestiva y la angina en contexto de que pueden existir todavía isquemia residual y por aumento de la tensión parietal de acuerdo a la ley de Laplace y a la disminución de la perfusión, disminución del gasto cardíaco. Como nosotros sabemos que el corazón y el cerebro se irrigan mayoritariamente en diástole, puede generar angina. Otra de las manifestaciones que muchas veces
el paciente no la sabe y lo que debuta es con muerte súbita, por arritmias ventriculares complejas, síncope y embolias que son sistémicas, generalmente que terminan yéndose al cerebro. Bien, esto es toda la red del sistema de circulación del corazón, en el cual le hemos quitado todo lo que es el músculo y el pericardio. Y tenemos las arterias que nacen en forma de corona, que rodean el corazón, por eso se llaman coronarias. Tenemos la coronaria izquierda, coronaria derecha, ¿sí? Y la arteria circunfleja. Todas estas arterias se conectan entre sí, lo que se llama codominancia, que puede hacer entre una arteria del mismo lado, o cuando recibe circulación colateral de otro lado, que se llama heterocoronaria. Y gráficamente tenemos que si esta fuera la válvula aórtica, vemos que del seno coronario derecho nace en azul la arteria coronaria derecha, que cuando da la descendente posterior es dominante, es decir, es la arteria grande. Y del seno coronario izquierdo nace el tronco de la coronaria izquierda, que da su rama la descendente anterior, y la circunfleja. Toda esta introducción es importante porque depende de dónde localización, extensión y otros factores para la evolución y posterior formación de aneurisma en el ventrículo izquierdo. Por lo general, el 45% de las aneurismas se producen cuando afecta a la arteria descendente anterior. Esto es muy importante. Esto es la irrigación segmentaria del ventrículo izquierdo. En rojo, todo lo que esté irrigado por la descendente anterior, que es la arteria más importante, no quiero decir que las otras son importantes, pero es la que irriga mayoritariamente el ventrículo izquierdo, entre un 40 y 45%. Todo lo que está amarillo es que esté irrigado por la arteria circunfleja, y lo que está en verde, lo que esté irrigado por la arteria coronaria derecha. Tenemos en el dos cámaras, tenemos la cara anterior del corazón, que está irrigada por la arteria coronaria derecha, por la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y en verde, lo que son los segmentos 4, 10 y 5, que están irrigados por la arteria coronaria derecha. Más abajito tenemos lo que dicen un apical 4 cámaras, donde vemos que estos segmentos están irrigados por prácticamente las 3 arterias. Los en amarillo, la cara lateral del corazón, por la arteria circunfleja, y el septum posterior del corazón, que está irrigado por la coronaria derecha, y lo que es el 14 y el 17 sobre todo, que es apical, irrigado por la descendente anterior. Y el otro eje que se ve que es un paraesternal largo, donde vemos que los segmentos del 17 al 2 están irrigados por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y los de amarillo que están irrigados por la circunfleja. Es importante saber la regionalidad para ver en el momento del infarto, identificar mediante electrocardiograma, cuando es infarto con elevación del ST, la localización del infarto y qué arteria puede estar afectada. ¿Y cuál es la fisiopatología del infarto o del síndrome coronario agudo, ¿no? Con sus diferentes evoluciones? Y tratándose en este momento del infarto con elevación del ST, sabemos que para que eléctricamente se traduzca un supranivel del ST, tiene que haber una oclusión total de la arteria. Y son patológicamente estos infartos donde existe una oclusión total de la arteria, lo que evoluciona a un infarto evolucionado, posteriormente un remodelado, dilatación, fibrosis y aneurisma ventricular. Esto es muy importante hoy en día. Ustedes que están en formación y todos aprendemos todos los días, sabemos que es importante manejar los tiempos. Los únicos síndromes coronarios agudos
o los escenarios donde se fibrinoliza o realmente se fibrinoliza, en aquellos lugares donde no contamos con hemodinamia, son aquellos infartos con elevación del ST, aquellos infartos con bloqueo agudo de rama izquierda, ¿sí? Pero no tenemos que perder tiempo. En muchos países, en las guías europeas, especialmente las canadienses, el paramédico, cuando identifica un infarto con supranivel del ST, la fibrinolisis generalmente empieza desde la ambulancia. En nuestro medio no es así. La mayor parte de los infartos vienen evolucionados con 12, 10 horas o más de tiempo de isquemia. Pero si nosotros identificamos un infarto que tenga pocas horas, minutos de evolución de tiempo de isquemia, y le hacemos el check-in y no tiene contraindicaciones absolutas para la administración de fibrinolíticos, tenemos que iniciarlos. Y posteriormente, si tenemos el síndrome de repercusión positiva, este puede ir a una angioplastía de rescate, pero de una manera más ordenada y más organizada. Yo les regalo un axioma que corazón y tiempo es igual a oro. O sea, si dejan pasar demasiado tiempo en un paciente con un infarto, con elevación del ST, si acaso no se muere, llega a quedar con una secuela. Y esa secuela es un infarto evolucionado, que sería una cicatriz, que posteriormente evoluciona o puede evolucionar a un aneurisma del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que pasa. De izquierda a derecha, no sé si para usted derecha e izquierda, tenemos donde está un ventrículo izquierdo normal. Sabemos que el corazón es esférico, el corazón no tiene una forma redondeada. Nosotros sabemos que fisiológicamente la punta, ¿sí?, tiene una rotación horaria y la base tiene una rotación antihoraria. Y de esa manera es que exprime todo el volumen que llega en fin de diástole o el tracto de salida del ventrículo izquierdo en cada expulsión sistólica. Entonces, vemos que se produce un infarto, se produce una necrosis. Si nosotros no hacemos la reperfusión, sea farmacológica, por medio de fibrinolíticos, streptokinase o alteplasa, que es lo que contamos en nuestro medio, ¿sí?, dejamos evolucionar esa parte del corazón afecta, que gráficamente se puede ver que la incidencia mayoritaria de la localización de las aneurismas del ventrículo izquierdo son apicales. Y esto tiene su explicación. Como dije anteriormente, si el corazón fuera redondeado, físicamente las aneurismas podrían localizarse en cualquier región, pero como el corazón tiene una forma no redondeada, no tan esférica, ¿sí?, generalmente las aneurismas generalmente terminan en la punta del corazón. Aparte de eso, de que siempre las zonas distales de la isquemia son las que más realmente sufren, ¿sí?, y son generalmente las que están más con tensión parietal y son las zonas que tienen mayor impacto de isquemia. Y posteriormente vemos que estas aneurismas se pueden formar precocemente entre 4 al año. Vemos que se adelgaza ese miocardio, ¿sí?, generalmente está adelgazado, se dilata, lo que se llama, hace un remodelado, ¿sí?, y posteriormente hace una distorsión de la cámara ventricular izquierda, ¿sí?, que es un miocardio que pierde su esfericidad, pierde su forma, ¿sí?, y esto lo que contribuye únicamente, este tejido necrótico, es a la sintomatología, como dije anteriormente, que puede pasar asintomático, el paciente debutar con muerte súbita, por arritmias potencialmente malignas, insuficiencia cardíaca y ANGOR, en contexto de que puede haber todavía isquemia residual. Entonces, para ir entrando más en detalle de los trastornos de motilidad parietal, cuando ustedes ven el informe de un ecocardiograma, normoquinesia, hipoquinesia, quinesia y equinesia,
Generalmente hablamos de normoquinesia, son globales y segmentarias, es decir, que todo el corazón y todos los segmentos tienen un engrosamiento y una exclusión mayor al 80%. Hablamos de hipoquinesia cuando es un segmento del corazón, ¿sí? Tiene un engrosamiento menor al 30% lo basal. Hablamos de aquinesia cuando tiene menos del 10%, y disquinesia o aneurisma cuando esa parte del corazón afecto, en vez de hacer un engrosamiento y una excursión concéntrica, se dilata en sístole. Y eso es lo que llamamos disquinesia u aneurisma. Para entrar en tema, vamos a empezar con un cuadro clínico de una femenina de 60 años que consulta por disnea y diaforesis, ¿no? La paciente dice que 10 días de dolor de pecho opresivo, no irradiado, de larga duración. Al examen físico encontramos un soplo en foco mitral, 2 septos, la presión arterial 160, está en borderline de hipotensión arterial. Vemos que el paciente está con frecuencia cardíaca de 110, está inestable, porque todo paciente que tiene la frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100 está inestable, porque está tratando de compensar algo, con troponinas elevadas y CPK-MB normal. Entonces, lo primero que tenemos a la mano nosotros, antes de la clínica, ¿sí?, es el electrocardiograma. Entonces, donde vemos, vamos a hacer una lectura con todos los pasos normales, siendo los pasos normales el electro. Vemos que está en un ritmo sinusal, que tiene una frecuencia cardíaca alrededor de 75 latidos por minuto, que tiene un eje en 0 grados, un PR aproximadamente de 0.14, tiene un QRS de 0.08 segundos. Vemos que hay un ST que está supradesnivelado, sobre todo de B2 a B5 y de 1, ¿sí?, que tiene un QT aproximadamente de 0.40. Entonces yo termino diciendo que lo que más me llama la atención es el QS, ¿sí?, de B2 a B5, ¿sí? Ya no veo onda R, quiere decir que onda R es igual a miocardio. Entre más onda R positiva tengo, quiere decir que hay un miocardio viable. Pero en este paciente, ¿sí?, de B2 a B5, lo que tengo es una onda QS, que significa necrosis, y con un supranivel del ST. No quiere decir que el infarto está. Quiere decir que probablemente ese supranivel obedezca a una disquinesia del ventrículo izquierdo. Entonces, sigamos con el resto del procedimiento. Entonces, si este paciente yo lo oculto, ya dije que encontramos un soplo 2 septos en foco mitral. Si hacemos la palpación, podemos encontrar el choque de punta desplazado, con doble contorno apical. Podemos a la auscultación encontrar un ritmo de galope, tercer, cuarto ruido, y luego pedimos la placa de tórax. Si nosotros somos exigentes y vemos que la placa de tórax está muy penetrada, que no está bien centrada, pero vamos a sacar el provecho de lo que nosotros buscamos. Vemos que tenemos un índice cardiotorácico que está aumentado, distorsionado, la morfología y la silueta cardíaca. Vemos que la punta está levantada, ¿sí?, y que tenemos el índice cardiotorácico está aumentado. Luego, cuando realizamos nuestro siguiente examen o procedimiento diagnóstico, en este caso un ecocardiograma, vemos que el ventrículo izquierdo tiene forma de un foco, diría yo. Eso no está escrito en la literatura, pero a mí se me ocurre que tiene forma de un foco, ¿sí?, donde justamente está la medición del aneurisma. Aquí el aneurisma pueden ir entre 4 y 8 centímetros, y la pared que lo conforma de 4 a 6 milímetros. Realmente esta es un aneurisma grande de mal pronóstico. Posteriormente, a esto se suma otro método de imagen que es el más sensible, tiene más sensibilidad y especificidad para, sobre todo, volumen y gasto cardíaco, y como un método de elección en cardiología, que es la resonancia magnética nuclear.
donde vemos también esa dilatación aneurismática del ventrículo izquierdo. Si por ahí nosotros, tenemos un video donde tenemos, este es un eje apical 4 cámaras, ¿sí? Donde separamos el ventrículo izquierdo, a la izquierda para mí y a la derecha para ustedes. Y el ventrículo izquierdo, vemos que está distorsionado su forma a lo que el paciente, a lo que el ventrículo izquierdo está en sístole, parece que tuviera el signo reloj de arena, ¿sí? Y hubiera un ventricular quijo, o sea, como que se estuvieran besando los ventrículos, parece que está compensando aquellos segmentos que no se mueven. Y vemos que tenemos como el signo del yin yang. Vemos que en la punta, en el ápex del ventrículo izquierdo, vemos contraste espontáneo. Entonces, en contexto de lo que venimos sumando, la clínica, el electrocardiograma, lo que se encontró en la radiografía, el examen físico y el ecocardiograma, estamos ante una eminente aneurisma del ventrículo izquierdo. Y como dije anteriormente, lo que más se compromete, ¿sí?, es el ápex. Y sobre todo anterosectal, que fue el infarto que localizamos, el infarto en el electrocardiograma, y como dije, estadísticamente, la arteria más comprometida es la descendente anterior. Luego tenemos otra imagen en vivo, donde hacemos un eje para extender largo, donde volvemos a confirmar, pero no vemos la presencia de trombo en este momento, ¿no? Porque aparte el ecocardiograma está incompleto, falta parte de la punta del ventrículo izquierdo que no estamos viendo, pero ya vemos que más adelante les voy a explicar lo que es la arteria de Virchow, que son los escenarios y que se necesitan con los autores para la formación de trombo. Luego por ahí, si tenemos técnicas avanzadas en imagen, hacemos al paciente un strain rate global sistólico pico, vemos que los segmentos apicales que están en azules prácticamente no se deforman. El strain es deformación, ¿sí?, que es lo que mide la función de la fibra miocárdica. Vemos que está totalmente disminuido, ¿sí?, y lo que se conserva aún algo de la deformación son los segmentos basales. Y de acuerdo a la incidencia, la edad donde mayoritariamente se presentan es a partir de los 55 años y en el grupo de sexo masculino. ¿Y cómo nosotros abordamos en el momento que tenemos la clínica? Porque lo que no pensamos no se diagnostica. Entonces, en el momento en que nosotros vemos un electrocardiograma, un infarto evolucionado, con un supradesnivel disquinético, entonces nosotros nos llevamos a la mente las principales causas, ¿no? Siempre isquémica. Las otras también las debemos pensar, pero la principal causa de aneurisma del ventrículo izquierdo son las isquémicas. Y puede dar las siguientes manifestaciones: falla cardíaca, neoplasia intensa, persistente, embolias, arritmias ventriculares, insuficiencia mitral, ¿sí? Y si nosotros le realizamos el ecocardiograma al paciente y vemos que tiene aneurisma o tiene una pseudoaneurisma, ya nosotros vimos y diferenciamos que el aneurisma son aquellas dilataciones que tienen las 3 capas del corazón, y la pseudoaneurisma es aquella que solamente tiene una capa, o sea, es pericardio lo que está conteniendo a esa lesión. Y de acuerdo a este estudio chino, ¿sí?, dijeron cuáles son los factores o cuáles son los autores que más predisponen a que un paciente evolucione hacia la aneurisma ventricular. Se dieron cuenta que aquellos pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol, sabemos que el consumo excesivo de alcohol provoca miocardiopatía alcohólica. Los pacientes que tienen anemia, que tenían una fracción de eyección menor al 40%, que tenía un flujo sanguíneo TIMI preoperatorio de 0, se asocian a mayor riesgo de formación de trombos, de aneurismas del ventrículo izquierdo. Y aquellos con antecedentes de angina, es decir, que tienen
vienen crónicamente, que tienen ese tiempo de hacer circulación colateral, en el cual hicieron un síndrome coronario y se los finalizó a tiempo, ya sea se los hizo hemodinamia, fibrinolisis, son aquellos pacientes que mejor evolucionan y tienen menor predisposición a la formación de aneurisma del ventrículo izquierdo. Y bueno, esto es importante saberlos, colegas, en el momento de para qué se necesita para la formación de trombosis. Esto lo hemos escuchado desde creo el segundo año, se me olvida la letra de Wilson. Sabemos que donde existe una lesión endotelial, donde hay éstasis sanguínea, como lo hay en el ventrículo izquierdo, y hay hipercoagulabilidad, estos son los 3 ingredientes que se necesita para la formación en esa zona de trombos. Y tratándose del corazón, la éstasis sanguínea, favorecida por la quinesia, es decir, la quinesia, la falta de movimiento, disquinesia o aneurisma de la pared ventricular, con la lesión endocárdica isquémica más la inflamación, el estado de hipercoagulabilidad, inducido por los cambios en el equilibrio de la población y la fibrinolisis, predisponen a la formación de trombos en esa aneurisma del ventrículo izquierdo. Y sabemos que aquellos stroke, la mayor parte, desde el punto de vista cardiovascular, lo más frecuente es por arritmia ventricular. En este caso, la medalla de oro se la lleva la fibrilación auricular, pero el infarto, el 15% de esos stroke corresponden a complicaciones del infarto. Aquí tenemos otro estudio que se realizó en Arabia Saudita, donde dijeron ellos cuáles son las condiciones o cuáles son los principales factores que condicionan a la formación en un paciente que ya tenga aneurisma del ventrículo izquierdo a la formación de trombo. Y fueron los siguientes. Aquellos pacientes que tenían infarto con elevación del ST anterior, es decir, aquellos pacientes que están comprometidas la arteria descendente anterior y con una fracción de eyección del menor del 30%, o sea, una fracción severa. Y algo muy importante también, que la combinación del aneurisma ventricular con la formación del trombo, en esa zona donde se hiere, es una zona que predispone, es una zona friable a la formación de arritmias ventriculares complejas, que es la principal causa de mortalidad, muchas veces de muerte súbita, que el paciente, cuando no se diagnostica este tipo de complicación, es la causa de fallecimiento de nuestro paciente. Aquí vemos 3 imágenes estáticas. Desde la izquierda para mí, derecha para ustedes, vemos una película 4 cámaras, donde se observa en la punta, en el ápex del ventrículo izquierdo, una gran masa de la misma ecogenicidad del músculo miocárdico, que corresponde a un trombo organizado. Luego, en la parte media, tenemos una resonancia magnética, donde vemos una imagen negruzca, que corresponde al trombo, que lo vemos igualmente en el apical 4 cámaras, y la siguiente imagen corresponde a un ecocontraste. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, cuando tenemos duda, no podemos ver bien la punta del ventrículo izquierdo, hacemos un ecocontraste, o sea, un ecocardiograma con contraste, para ver o descartar la presencia de trombos en el ventrículo izquierdo. Y bueno, ya vimos lo que era un aneurisma, y ahora estamos viendo un aneurisma con un trombo. Entonces, este es un eje apical 4 cámaras, ¿sí? Donde nosotros estamos viendo que durante la sístole, los segmentos mediales y basales excursionan concéntricamente y la parte aneurismática hace un movimiento paradojal. Y se puede observar la presencia de un trombo organizado en la punta del ventrículo izquierdo, como complicación del aneurisma ventricular izquierdo. Aquí tenemos otra imagen que tira para 4, para 5, pero en hora 9, para mí, se asoma una imagen que no sabría si decirle si correspondería
a un artefacto o correspondería a un trombo pequeño. Esto es un ventrículo izquierdo, es tomado por 3D, donde podemos ver la presencia de un trombo en el ápex. Aquí tenemos otro trombo en la punta del corazón, pero en este momento no se trata de isquémico necrótica, se trataba de un paciente chagásico. Es el mismo paciente en el cual se puede observar un aneurisma apical y la presencia de un trombo ya organizado, crónico, adherido. Esta imagen se la quiero compartir porque no exactamente corresponde a aneurisma del ventrículo izquierdo ni trombo en el ventrículo izquierdo, ¿no? Esta imagen corresponde a una imagen gelatinosa de bordes irregulares, ¿sí? Este es un eco transesofágico, más o menos a 90 grados, 100 grados, donde observamos otra causa frecuente de eventos cerebrales isquémicos. En este caso se trataba de un gran mixoma en la aurícula izquierda que está herida a la valva anterior del ángulo. Aquí le muestro otra imagen, exactamente no es el ventrículo izquierdo, es en la parte superior, es un transesofágico, más o menos está a 120 grados. Vemos una gran megalia de la aurícula izquierda y en sus paredes vemos un trombo que, que tiene movimiento independiente, que tiene grandes chances de embolizar sistémicamente, especialmente al cerebro, y podemos ver la válvula mitral que tiene una apertura particular que se llama endomo, que corresponde a una estenosis mitral severa por signos de agresión reumática. Acá tenemos un eje paraesternal largo, una imagen que también no corresponde a un aneurisma ni trombo del ventrículo izquierdo, pero se las quise mostrar porque tenemos una apertura endomo, una estenosis mitral severa, y vemos como hay una gran éstasis sanguínea, ¿sí? Como hay una gran éstasis sanguínea, disfunción endotelial. Seguramente si a este paciente le hacemos un transesofágico, seguramente en la aurícula izquierda vamos a encontrar la presencia de trombo. Y este es otro paciente, también con estenosis mitral severa. Ven como la válvula mitral tiene una apertura endomo. Y este sí tiene la presencia de una masa en el techo de la aurícula izquierda que corresponde a un trombo. Bueno, ¿cuándo se indica la cirugía de estas neurismas? Prácticamente cuando nosotros nos enfrentamos, las neurismas muchas veces, cuando son pequeñas, menores a 5 centímetros, tienen una evolución favorable. Si son grandes, mayor a 8 centímetros, y son muy sintomáticas, insuficiencia cardíaca congestiva, están con angor, hacen embolias sistémicas, arritmias ventriculares malignas, generalmente tiene indicación quirúrgica. Entonces, siempre la clínica prevalece. Pueden llegar cualquier imágenes, técnica de imagen avanzada, pero la clínica siempre va a ser la madre de todo. Si nosotros no interpretamos, no organizamos ese paciente, no le hacemos un electrocardiograma, no vemos los tiempos de isquemia, no le hacemos, vemos si el paciente está evolucionado o no, podemos lesionar a ese corazón, como le pasa a este dibujito, que por revisar el celular del cerebro, los pensamientos del cerebro, el corazoncito está lesionado. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. Quedo presto a las preguntas de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención.
No sé si las asistentes o en este caso también los invitados especiales tengan alguna pregunta. Veíamos también en el chat una pregunta que decía que en una de las imágenes que se mostraba una arteria con placa de adenoma, ¿a qué se refiere a qué se refiere? ¿Y qué es lo que ocasiona su presencia en las arterias? Bueno, sabemos que la base fundamental, o sea, en la estructura fisiopatológica de los síndromes coronarios y todo lo que es el sistema arterial en sí, es la presencia de placa. Y estas placas son las placas de ateroma, que cuando está ahí una placa en una arteria se llama aterosclerosis. Y estas placas pueden ser blandas, placas leves que recién se están formando, que son las que más tienen con más facilidad la ruptura. Entonces, si estas placas se llegan a romperse, llega a quedar expuesto colágeno, se llaman a todos los integrantes de la coagulación, se comienzan a agregar plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, trombos, y poco a poco se va organizando que va provocando una obstrucción que se puede ser parcial o total. De que sea total o parcial es la evolución del síndrome coronario agudo. Es decir, que en una arteria la presencia de placa, es decir, la aterosclerosis, es la base fisiopatológica de los síndromes coronario agudo en este caso. Muchísimas gracias, doctor. No sé si haya alguna duda más. Claro que sí, Melanie. Doctor, muy buenas noches. De antemano, Hola. muchas gracias por esa increíble ponencia. Un colega nos escribió por interno dándole la gracia por su ponencia y preguntando cuál sería la mejor intervención en un infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST y con descenso del segmento ST. Bien. Eso es muy importante. Nosotros nos hacemos en la mente. Tenemos un infarto. Primeramente la clínica. Siempre. Edad, factores de riesgo cardiovasculares. Nos apoyamos en enzimas cardíacas, electrocardiograma y sistema ecocardiograma. Si tenemos nivel del ST y los tiempos de isquemia está, vamos a suponer aquí Manaví, Portoviejo, mi hospital IES, no tengo centro de hemodinamia. Si ese paciente está aún con dolor, no tiene contraindicación, ojo, elevación del ST, menos de 6 horas, yo a ese paciente le hago fibrinolisis. Si este paciente yo estoy en otro centro donde tengo hemodinamia, yo no le hago trombolisis. Si tengo la hemodinamia en el momento, el paciente va a la hemodinamia, no le hago fibrinolisis. Con ese paciente, es decir, con una obstrucción, con elevación del ST, significa obstrucción completa de la arteria. Necesita actuar rápido. ¿Cuál es el otro escenario? El paciente con infranivel del ST, generalmente no me marca territorio el infranivel del ST. Me dice que la arteria está subocluida, que pasa flujo, que está parcialmente. A ese paciente a mí me da tiempo, ¿sí?, de trabajarlo mejor. Ese paciente no tiene indicación, ese paciente ningún estudio auspicia la indicación de fibrinolisis, sino que ese paciente tiene que ir a hemodinamia. Pero ese paciente me da más tiempo de trabajarlo, de despertarlo, de medicarlo y sugerir, si yo estoy en un hospital de segundo nivel, llamar a un centro de tercer nivel para que lo resecte y darle las condiciones que va el paciente. Pero es importante saber si es con supra o infra, porque yo debo manejar los tiempos y cuál va a ser mi actitud, mi interpretación en ese paciente. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Esas son las preguntas que me han llegado a mí. No sé si los asistentes, los participantes o los invitados tengan alguna pregunta. Al parecer no hay más preguntas. Le agradecemos una vez más, doctor, por su intervención y por estar acompañándonos en esta noche. A continuación,
continuación tenemos la intervención de nuestros invitados especiales, el doctor Milton Espinosa, la doctora Miriam Villasís, la doctora Paula Vázquez. No sé si alguno de ustedes quieren intervenir. Al parecer no se encuentra en estos momentos. A continuación seguiremos con lo que es la despedida a cargo de nuestra presidenta de FEMPLULIAN. Buenas noches, con gran satisfacción me dirijo a ustedes para cerrar el primer día del Congreso Nacional e Internacional de Cardiología con aspectos médicos legales. En primer lugar, quiero manifestar el honor que para nosotros significa la presencia de su amabilidad y su acompañamiento en este día y brindarnos sus conocimientos después de escuchar las excelentes intervenciones del doctor Leonardo Moya y el doctor Leonardo Bermúdez. Además, quiero agradecer a las personas asistentes por su participación activa en el mismo, igualmente al equipo de FEMPLULIAN que ha tenido a cargo los detalles de preparación, tanto en el aspecto logístico como en parte técnica para la importante realización de este evento. Es definitivamente, puedo concluir que el Congreso terminó con brillantez los objetivos temáticos previstos, tanto en los temas y por parte también de los asistentes y los ponentes. Muchas gracias. Le agradecemos a cada uno de los ponentes, también a los asistentes, invitados especiales que asistieron el día de hoy. Les damos la cordial invitación de seguir con nosotros el resto de los días del Congreso y habrá muchas ponencias más de gran interés en donde habrán excelentes ponentes, así como las de hoy día. Muchísimas gracias, nos esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos por la presentación del primer día de Congreso y felicitaciones a los expositores y a ustedes, estimados estudiantes, compañeros. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Que pasen bien. Saludos. Linda noche.